sé si recuerdan qué les di la vez pasada. ¿Alguien se acuerda? Era Génesis 3 y hablamos del pecado. Hablamos de las consecuencias del pecado en la mujer y en el hombre. ¿Ya lo van recordando? Y antes de eso, les hablé de lo que era el pecado y cómo esto nos lleva a tener culpa, cómo esto nos lleva a errar el blanco, cómo esto nos lleva a atentar contra la santidad de Dios. Ese es el pecado. Y cómo es que estamos completamente muertos y destruidos sin Él. Y adrede la lección pasada me salté un versículo porque lo quería abordar el día de hoy. Y es Génesis 3:15. Vamos rápidamente al texto clave del día de hoy, que es Génesis 3:15. Amén. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La lección de hoy, la prédica de hoy se intitula Cuando estaba sumido en la desesperanza, Jesús me salvó. Cierra tus ojos. Padre, en tus preciosas manos ponemos nuestras vidas. Pongo mi ser delante de ti, Espíritu Santo. Yo no quiero arruinar lo que tú, Señor, estás haciendo. Calla mi boca, calla mi ser y que seas tú, Espíritu Santo, dándome la sabiduría y la habilidad para poder transmitir lo que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Porque es esencial, Señor, para poder tener una vida plena, para poder entender de dónde venimos y por qué estamos tan bien contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Muy bien. ¿Cuántos pudieran decir que tienen una vida plena? Amén. A lo mejor hay aquí personas que dicen, es que por más que me esfuerzo no lo logro. Por más que lo intento, sigo cayendo. Hago lo que no conviene y me siento condenado. Vengo aquí por mera costumbre, por mera tradición. Hay cosas que no logro superar. El pecado me está dominando. La verdad es que me siento como muerto. Me siento como enfermo, solo, deprimido. Son consecuencias del pecado, como ya hemos visto. Pero lo hermoso de todo esto es que Dios tiene una solución para cada uno de nosotros. Este versículo que acabo de leer se le conoce como el protoevangelio. El protoevangelio porque es la primera mención de las buenas nuevas, ese es el evangelio. Y así como hubo una caída, así como hubo una maldición, también hubo una esperanza. Por eso es que en el título se aborda que cuando estábamos sumidos en una completa desesperanza, porque nuestro Padre nos dejó completamente destruidos, completamente muertos, porque la muerte pasó a todos y cada uno de nosotros, y es por eso que vivimos vidas tan decadentes. Estando ahí tan sumidos en las tinieblas, Jesús vino y le dio sentido a nuestras vidas y nos salvó. Y lo hizo en aquella cruz. Y murió y resucitó para darnos la victoria por encima de la muerte. Amén. Entonces el versículo dice así. Aquí está hablando, ya sabemos quiénes son los que se encuentran aquí. Es Satanás, Adán y Eva, y está Dios. Y le dice así a la mujer, y pondré, a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí habla de dos simientes. Una es la simiente de la serpiente y otra es la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente, la descendencia de la serpiente, son todos aquellos que están en el mundo que van en contra de Dios. Pero específicamente hablando como semilla, se está refiriendo directamente a Satanás. Aquí estamos en Génesis,
Pero cuando vamos a los evangelios, vemos cómo se cumplió esto al final de los evangelios, en el momento de la pasión de Cristo. Dice que la simiente, dice tu simiente, dice la simiente es suya, esta te herirá en la cabeza. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Jesucristo. La simiente de la mujer. Dice, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Al momento en el que Cristo murió, Satanás estaba pensando que ya había acabado con él y solamente le hizo un rasguño en el talón. Pero cuando Cristo resucitó de la muerte, en ese momento aplastó completamente a la serpiente, porque no sabía que al Hijo de Dios no lo podían matar, porque es sumamente poderoso. Y cuando Él resucitó, nos atrajo completamente a toda la humanidad, todo aquel que quiera venir y tomar de esa preciosa sangre, tenemos esa libertad. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito del desarrollo. Vamos a Hebreos 2, 14, 15. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Si alguien me puede ayudar a encontrar, no es cierto. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesús, que se hizo como uno de nosotros. Jesucristo vino y se humanó. Para destruir, ¿por medio de qué? De la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo, dice aquí. Vino y se hizo como uno de nosotros, participante de carne y sangre, para ser nuestro representante y aplastar y destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si tú así te sientes en servidumbre, si te sientes en esclavitud, es porque la muerte te está abrazando. Puede ser que tú seas un hijo de Dios, pero vives en una ignorancia. Y Satanás eso es lo que quiere, que vivas en esa ignorancia para que vivas timado, para que vivas robado. Porque el fruto de Satanás es robar, matar y destruir. Y mientras él pueda sembrarte una idea de muerte, una idea de tristeza, de depresión, de condenación, te va a tener completamente oprimido cuando ya no es la voluntad de Dios que estemos oprimidos. O quizás tú estás aquí solamente porque es la cosa buena que podemos hacer como seres humanos, reunirnos, adherirnos a una religión, adherirnos a una congregación, ser personas domingueras y decir, bueno, yo ya cumplí, pero como decía hace rato Manuel, cuando llega el lunes, si nosotros oramos, si nosotros alabamos a Dios, si nosotros escuchamos la palabra, pero si llega el lunes y volvemos a lo mismo, pues no sirve de nada. Aunque yo diría que sí sirve un poco, más bien sí sirve de algo, porque se queda grabado en nuestro espíritu. Pero cuando se refiere a que no sirve de nada es que no lo llevamos a cabo, no lo vivimos. Y entonces solamente es religión, solamente es costumbre, solamente es tradición. Vamos más para allá, vamos ahora a Gálatas 3:16, hablando de la simiente de salvación. Gálatas 3:16 y 17. Dice, bueno, espera que lo busquen. Dice así, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo. Este es el pacto abrámico. Así como le habló a la mujer de su simiente, aquí está hablando de la simiente de Abraham, y vemos todo el camino de salvación. Después pasó por Abraham y le dijo, y a tu simiente, no dijo y a sus simientes, y está hablando de Cristo. El siguiente versículo
dice lo siguiente: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si tú estás creyendo que para acercarte a Dios necesitas cumplir los mandamientos, estás completamente equivocado. Los mandamientos fueron dados para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta qué era lo bueno y qué era lo malo. Y sí, la escritura en la ley mosaica dice, el que lleve a cabo estos mandamientos vivirá. Pero cuando vemos el panorama de toda la escritura, nos vamos a dar cuenta que por más que intentes, por más que te esfuerces por cumplir los mandamientos, no lo vas a poder llevar a cabo. Y si fallas uno solo, ¿qué crees? Dice la escritura que eres un maldito. Y a lo mejor podrás decir, pero nada más son 10. ¿Quién no va a poder con 10? Nadie podemos. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Definitivamente no hay. Y no hay quien pueda pararse el cuello. Después vemos el pacto davídico, el pacto con David, siguiendo este esquema del plan de salvación. Vamos a 2 de Samuel en el capítulo 7, el versículo 13. Dios siempre estuvo dando testimonio de lo que iba a hacer. Recordemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. 7:13. Amén. Dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El contexto es que David había llegado a la cumbre del imperio que él tenía. Estaba en plena bonanza, tenía riquezas, tenía todo. Y él tenía un corazón de adorador, un corazón que amaba a Dios, como lo que nos está compartiendo ahorita nuestro pastor. Lo importante es adorar a Dios. Y eso es lo que hacía David. Lo más importante siempre era poner a Dios en primer lugar. Y entonces dice, yo tengo una casa preciosa, tengo un palacio precioso, pero el arca, le decía el profeta Natán, el arca está en una tiendita, ahí nada más en una tiendita. ¿Y cómo es posible que yo tengo todo esto y el Señor está en una tiendita? Y el Señor le dice, ¿cuándo yo me quejé de que andaba en una tiendita? ¿Cuándo le dije a los ancianos de Israel, en todos estos años que yo estaba en el tabernáculo, en esta tienda, conmigo no hay problema? Y te agradezco que me quieras edificar una casa, pero tú no lo vas a hacer. Y es cuando le lanza este versículo. Es cuando le dice, Él edificará casa en mi nombre. Está hablando de su hijo. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Quién es el hijo de David? Salomón. ¿Y el trono de Salomón fue afirmado para siempre? No. Son de esas cosas que cuando uno está leyendo la escritura, uno dice, o sea, como que sí está hablando de los personajes que están ahí, pero de repente como que se va más profundo. Este es uno de esos versículos. Está hablando de Jesucristo mismo, que Él iba a ocupar el trono de David, iba a establecer su reino de justicia por toda la eternidad. Recordemos una cosa, el Mesías ya vino y ahí no se quedó todo. El Mesías viene por segunda vez y ¿estás preparado para ese momento? Y cuando Él venga, Él va a restaurar todas las cosas, todas, absolutamente todas. Toda la miseria, la podredumbre que nosotros podemos estar pasando al día de hoy se va a acabar completamente. Va a ser el reino mesiánico. Él se va a instaurar sobre el trono de David. Y de hecho Jesús decía, ¿cómo dicen que yo soy hijo de David si yo soy antes de él? Amén. El versículo 14 dice así, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal,
yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Lo importante es la primera parte aquí. Dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo. ¿Sí recuerdan cuando el padre de repente hubo 2 veces que dijo, este es mi hijo amado? Nació el unigénito de Dios, que es la simiente de la mujer. Y él es el hijo. Él es el hijo que nos está representando, el hijo del hombre. Amén. Vámonos rápido. Después de esto vamos al nuevo pacto. Esta cita nada más apúntela, es Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Qué sucede con el nuevo pacto? Dice, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, casa de Israel. Dice, y voy a mudar sus corazones y escribiré mi palabra en sus mentes y en sus corazones para que la lleven a cabo, porque ustedes invalidaron el pacto, pero yo permanezco fiel. Y este pacto se estaba proyectando hasta el siguiente, cuando viene Jesucristo, que es el cumplimiento del nuevo pacto, que viene en Mateo 26, del 27 al 28, que es cuando dice, este vino es la representación de mi sangre, beban de ella, porque es la señal del nuevo pacto, la cual yo hago con ustedes para remisión de sus pecados. Y es cuando decía, es necesario que bebas de mi sangre y es necesario que comas de mi cuerpo. O sea, yo soy el pan de vida, muchísimo superior al maná del desierto. Dice, el pan de vida es el que desciende del cielo, que viene aquí en Juan 6:51. Aquí sí vamos a leerlo, Juan 6:51. Juan 6:51. Dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Este es el nuevo pacto, el cumplimiento del nuevo pacto, su sangre, y que Él es el pan de vida. Y culmina todo este plan cuando Jesús es levantado. Eso viene en Juan 3 del 14 al 17. No lo vamos a leer, pero dice algo así. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como cuando Moisés levantó el asta con la serpiente, dando a entender de qué manera iba a morir el Hijo del Hombre. En aquella cruz, en aquel madero, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, para que no se pierda. Este es el nuevo pacto. Y de esto nos vino a sacar Jesús de la maldición del pecado, porque nosotros no la podíamos llevar a cabo. Ahora, yo no quiero que tú veas estas palabras como una enseñanza doctrinal, sino que la hagas tuya, que la internalices en tu corazón y que veas, es que yo no puedo dejar la fornicación, yo no puedo dejar el adulterio, no me puedo dejar de drogar, no puedo dejar de tomar, no puedo ser mejor esposo. Es que la verdad es que yo cuando llego a mi casa me rodearán muchas personas, pero me siento miserable cuando estoy en mi habitación. Es que la verdad es que yo no quiero estar ni con mi esposa o con mi esposo. Es que la verdad es que siento que fallé con mis hijos y te sientes miserable. Todo tiene que ver con esto. No solamente es información, es algo que nos lleve a cambiar y poder entender esto. Todo esto se le llama pecado. ¿Por qué me siento tan deprimido? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué siento que me esfuerzo y no alcanzo lo que yo quisiera? Porque a veces estamos en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia, y eso también se le llama pecado. Puede ser que tú tengas 15, 20 años en el Evangelio, 5, 1 año. No importa cuánto tiempo llevemos congregándonos, si no hemos cambiado esta manera de vivir, es porque no hemos entendido lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Por eso murió.
Dice, yo vine para darte vida y vida en abundancia. Y yo siempre digo que si no llevamos una vida abundante, no es culpa de Dios. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Pero requiere, ¿sabes qué requiere de nosotros? Una rendición completa a su señorío. Y que nos pongamos debajo de Cristo para hacer su voluntad, y todo se empieza a corregir. Y toda la muerte se empieza a transformar en vida. Y toda la maldición se empieza a transformar en bendición. Amén. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos ellos son como serpientes, solamente están pensando en el mal. Aún la persona más moral y más ética está descalificada delante de Dios. Todos estamos completamente descalificados cuando estamos sin Cristo. Y es por eso que Cristo vino. Romanos 3, del 21 al 26, se los voy a leer en una versión, es la versión hispanoamericana, para que cobre un poco más de sentido, y les voy a decir qué versículo están traduciendo. Dice así: pero ahora, la fuerza salvadora de Dios, en tu Biblia dice la justicia de Dios. Esta palabra justicia se puede traducir de diferentes maneras de acuerdo al contexto, y aquí la están traduciendo de acuerdo al contexto. Pero ahora la fuerza salvadora de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. La ley y los profetas estaban hablando de alguien en específico. ¿Quién era? Era Jesús, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el hijo de David. Se ha manifestado con independencia de la ley. Fuerza salvadora de Dios que alcanza a ¿quién? A todos los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Dios proveyó una salvación para todos y cada uno de nosotros a través de ¿quién? De Jesucristo. Dice, a todos sin distinción, puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria divina, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos completamente bajo juicio, bajo condenación. Pero Dios, por su benevolencia, los restablece en su amistad de forma gratuita. Habla otra vez de justicia, pero aquí dice, los restablece en su amistad de forma gratuita mediante la liberación realizada por Jesucristo, a quien Dios ha hecho, para quienes creen en su muerte, instrumento de perdón. Así, cuando perdonó los pecados cometidos en el pasado, puso de manifiesto su fuerza salvadora, ya que es un Dios indulgente, pero es sobre todo en el momento presente cuando despliega su fuerza salvadora al ser el Dios salvador a cuantos creen en Jesús. Dice que nos restableció en su amistad. Básicamente lo que Él hizo, lo que Jesucristo vino e hizo fue pagar el precio por nosotros. A esto se le conoce como la doctrina de ¿qué, pastor? De la justificación. La doctrina de la justificación es de lo que estoy hablando, lo que tiene que ver con el protoevangelio, Génesis 3:15. Jesús viene y se hace como nosotros, toma nuestro lugar, cumple toda la ley, todos los requisitos de la ley y muere por nosotros en representación nuestra. Carga con nuestro pecado. Porque recordemos que el pecado atenta contra la santidad de Dios. Y nadie se puede acercar a Dios porque atentamos contra su santidad. Es imposible acceder a Él. Cuando Usa quiso tomar el arca, en los tiempos de Samuel, en los tiempos de David, pereció porque tomó la santidad de Dios. Cuando se presentó Moisés en el monte, Dios se mostró como un fuego consumidor, y aquel que tocara el monte caería muerto. Porque la santidad de Dios no es algo tan simple. No hay acceso a ella, porque fue algo que se perdió allá en el Edén. Caímos completamente.
Entonces, había un precio y este precio es el precio de muerte. Todos estamos muertos espiritualmente. Eventualmente este cuerpo va a morir, pero nuestro espíritu está muerto espiritualmente. Y les hablé en otra lección de la tercera muerte, que se va a dar cuando la gente vaya al lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna. Nacemos y nacemos proscritos, nacemos malditos y vamos directamente a un infierno y no hay nada que podamos hacer para librarnos de él. Pero por eso es que Cristo tomó nuestro lugar, por pura gracia, por pura gratitud. Es como si estuviéramos en el cepo, en lo más profundo de la cárcel, completamente oscuro, con grilletes en los tobillos, en las manos, en el cuello, muertos de hambre, completamente frío el lugar, un calabozo, con hambre, con sed, en la peor situación, y que de repente Jesús irrumpe en la cárcel y dice: sáquelo de aquí, yo voy a tomar su lugar. A eso se le conoce como imputación. Él toma nuestro pecado, toma nuestra muerte, muere, pero resucita para librarnos del que tenía el imperio de la muerte, de Satanás. Y es algo que constantemente se ha estado cumpliendo. Dice en una parte en Romanos que en breve será aplastado Satanás. Y vemos que va a ser encadenado por 1000 años en el reino milenial. Y al final del reino milenial va a querer volver a atacar, a causar estragos sobre la humanidad. Pero simplemente va a descender fuego del cielo y lo va a consumir y lo va a arrojar completamente al lago de fuego y azufre. Y ese es el lugar donde él pertenece. Pero nos quiere llevar a todos los que pueda. Y es por eso que tenemos que escondernos en Cristo. Y Él nos pasa su santidad para que podamos ser restaurados delante de Dios. Restableció nuestra amistad delante de Dios. Por eso es que justicia y esto de restablecimiento de la amistad es lo mismo en esto que acabamos de leer. Por eso dice que Él nos justifica, nos restablece a su amistad. Porque les he dado lecciones de Génesis. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros? Teníamos una relación con Dios. Lo veíamos cara a cara. Esto no es una religión, es un asunto de relación con Dios. Y eso fue lo que se quebró. Y por eso nos ha ido mal. Entonces Él vino a restablecer completamente eso, por medio, como dice aquí, de su fuerza salvadora. Romanos 4 del 1 al 5. En esta misma versión dice así: veamos el caso de Abraham, nuestro antepasado. ¿Por qué de Abraham? Porque todo mundo, todo judío sabe que Abraham era una persona justa y por eso el apóstol Pablo lo toma de ejemplo. Dice: ¿qué decir de él? Si Abraham hubiese obtenido la amistad divina, o sea, la justificación en virtud de sus obras, tendría razón para sentirse orgulloso, aunque nunca ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad. Por otra parte, el salario del que trabaja no es un regalo, sino una deuda. De modo que quien no pone su confianza en las propias obras, sino que se fía de Dios, que restablece en su amistad al pecador, efectivamente esa su fe lo restablece en su amistad divina, o sea, lo justifica. Eso es lo que hace. Dios nos justifica y nos dice: volvamos a tener relación tú y yo. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido cuando se traduce de esta manera? Creyó Abraham y Dios se lo contó por justicia. Dice: creyó Abraham y Dios le restableció su amistad. Se recupera la relación del Edén. Amén. Romanos 5, versículos 1, 8 y 10. Romanos 5, versículos 1, 8 y 10 dice en esta misma versión: restablecido pues en la amistad divina por medio de la fe,
Jesucristo, nuestro Señor, nos mantiene ¿en qué? En paz con Dios. Cuando Él nos justificó, cuando Él nos restableció a la amistad para con Dios, tenemos entonces paz. Ya no hay condenación para un hijo de Dios. El 8 dice, pues bien, Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor, haciendo morir a Cristo por nosotros cuando aún éramos, ¿qué? Pecadores. Por eso es que la Escritura dice, si nosotros éramos sus enemigos y si siendo sus enemigos Él murió por nosotros, ¿cuánta confianza tú debes de tener ahora que eres hijo de Dios? Porque juntamente con su Hijo nos lo dio todo. Y si estamos escondidos en Cristo, dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Puede venir Satanás mismo, principados, potestades, la misma muerte, a querer arrebatarnos de la mano de Dios y jamás lo va a poder hacer. Esa es la idea de ser un hijo de Dios, de haber entregado nuestra vida al señorío de Cristo. En eso estás parado, hermano y hermana. No te dejes timar por el enemigo. Y esto tiene que ver con tu vida práctica. Si estás en desesperanza, si estás en depresión, no es de que es que el psicólogo, es que la terapia, es que si hago deporte, es que sí, eso te va a ayudar, sí es válido, pero el centro de todo esto tiene que ver con entender lo que hizo Cristo en nosotros. Amén. Dice el versículo 10, y si siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ya reconciliados, nos liberará y nos hará participar de su vida. Ahora, ya veíamos en otras lecciones que Adán es la cabeza federal de la humanidad y nos dejó muy mal parados, nos dejó completamente condenados. Y aunque tú dijeras, yo cumplo los 10 mandamientos o los 618, 613, no recuerdo cuántos son, que tú dijeras, no, yo me puedo parar el cuello. A ver, recítame todos, uno por uno, y yo ahorita le voy a dar palomita a todos, ¿no? No te puedes presentar delante de Dios. No lo puedes llevar a cabo. Es imposible. Aún así, tenemos una maldición de un Padre del cual provenimos todos. Él es nuestro representante legal y federal, Adán. Pero hay otro. Vamos a ver lo que dice Romanos 5 del 16 al 19. Otra vez se los voy a leer en esta versión, la versión hispanoamericana, y dice así. Y existe otra diferencia entre el pecado del uno y el don del otro, ya que el juicio a partir de un solo delito terminó en sentencia condenatoria. Un solo delito, el de Adán, nos llevó a una condena, mientras que el don, o sea, el regalo de Jesucristo, a partir de muchos delitos, terminó en sentencia absolutoria. Fuimos absueltos por lo que hizo Jesucristo, y Él cubrió multitud de pecados. Amén. Si pues por el delito de uno, o sea Adán, de solamente uno, la muerte implantó su reinado, todas esas cosas malas, todas esas cosas complicadas y difíciles, son asunto de muerte. Y es el reinado de la muerte. De eso está hablando. Dice, con mucho mayor razón vivirán y reinarán a causa de uno solo, Jesucristo, los que han recibido con tanta abundancia el don gratuito de la amistad con Dios. Ese es el maravilloso regalo que Dios nos dio. En resumen, si el delito de uno acarreó a todos la condena, así también la fidelidad de uno es para todos fuente de salvación y de vida. Y si la desobediencia de uno solo hizo a todos pecadores, también la obediencia de uno solo ha recuperado para todos la amistad
de Dios. Hermanos, tenemos que entender esto. Que venga el Espíritu Santo y nos meta completamente este entendimiento en la cabeza, porque es algo impresionante. Estamos en Génesis, donde vemos que aquí se abordan los cimientos de toda la Escritura. Estamos en el tema de la justificación, en el tema de la salvación. Dios no nos dejó huérfanos, no se desentendió de su creación, no se desentendió de lo más preciado que era el ser humano, aunque falló. De hecho, Él ya sabía que el ser humano iba a fallar. Y es por eso que dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque en la eternidad pasada hubo un concilio entre Dios mismo, en la Trinidad. Dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. No vamos a hacer un robot, le vamos a dar libre albedrío. Y vamos a determinar si quiere estar con nosotros, pero sabemos que va a fallar. Entonces todavía no formaba nada, ni los cielos ni la tierra. Y Él ya sabía todo esto, en su presencia lo sabía. Él así lo predeterminó por su presencia. Y dijo, pero yo voy a morir por ese ser humano, por la humanidad, para restablecerlo a nuestra relación con nosotros, dice Dios. Muy bien, vamos ahora a Colosenses 1, 13, 14. En esta versión dice así, Colosenses 1, 13 y 14. Él, está hablando de Jesucristo, es quien nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Más bien está hablando de Dios. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, del que nos viene la liberación y el perdón de pecados. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del poder de las tinieblas. Piensa, hermano y hermana, medita, ¿de dónde te sacó Dios? Y si sientes que todavía estás ahí, medita cómo te puede sacar. Si te sientes sumido en tinieblas, Él te puede sacar. Si te sientes condenado, créeme, no es Dios el que te está condenando. Porque de hecho en Juan 3 del 14 al 17 dice que Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Y Él ofrece su vida, su luz, pero para todo aquel que cree, para todo aquel que lo recibe. Dice la Escritura en Juan 1:12, le dio autoridad de ser hecho hijo de Dios y pasar de muerte a vida. Dice que estábamos sumidos en tinieblas, pero después nos trasladó al reino de su Hijo, del cual nos viene la liberación y el perdón de pecado. Esos grilletes tan fuertes del pecado que no los podíamos romper, Cristo los rompió. No tienes por qué vivir condenado. Todo lo que Dios quiere que hagamos lo podemos hacer porque lo hacemos. Nuestra vida está escondida en Cristo. No vayas en tus fuerzas a tratar de hacer lo que es correcto. Por eso es que ya una vez que conocemos a Dios, ya una vez que le entregamos el señorío de nuestra vida, no es como que vamos a hacer de nuestra vida un desgarrete y decir, bueno, pues al fin ya la salvación ya es para toda la eternidad y nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces comamos y bebamos. No, no es así. Mira, hermano, mira, hermana, si tú meditas bien, ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde nos sacó? De ese grado de podredumbre, de ese grado de tinieblas. Nuestras vidas no tenían sentido.
Y si podemos comprender esto, ¿sabes cuál es la reacción natural de un ser humano cuando entiende esto? Es de una alegría impresionante. Imagínate que debes 5 millones de pesos y no tienes ni manera de pagarlos. Y viene alguien y te dice, yo los pago, ya, queda en paz. En ese momento le besas las patas a la persona que te pagó la deuda. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Y es por eso que nos rendimos, nos postramos y le decimos, te voy a servir todos los días de mi vida. Porque entendemos que esto no es un asunto religioso, esto es mera gratitud. Por eso es que vivimos para Él, por eso es que leemos este libro día y noche, por eso es que buscamos su rostro, por eso es que venimos y alabamos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso es que cuando nos despertamos decimos, Señor, gracias porque me permites la vida, gracias porque un día más que me sacaste yo iba directamente al infierno. Gracias porque ahora tengo sentido de vivir. Gracias por tantas y tantas bendiciones. No importa si estás enfermo, no importa si tienes momentos difíciles, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no importa lo que venga. No importa si el día de hoy no tengo lo que yo quisiera para comer. No importa si no tengo para pagar la renta y que yo diga, ¿cómo le voy a hacer? Pero yo tengo un Padre al cual clamar y decirle, ayúdame, bendíceme, yo necesito pagar mi renta, necesito pagar la colegiatura de mi hijo, necesito pagar mis cuentas y no sé cómo hacerlo porque yo ya voy caminando con Él, vamos caminando con Él, lo conocemos, debemos de disfrutar su presencia. Si no lo hacemos, Dios está ahí diciendo, ¿qué más puedo hacer? Yo ya lo di todo, tú no confías en mí, tú no te rindes completamente a mí. Por eso es que esa es la importancia de reconocerlo en nuestras vidas como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y cuando lo reconocemos como Señor, ¿sabes qué sucede? Le decimos, tú dime a dónde ir y yo voy a ir. Tú dime qué hacer y eso es lo que yo voy a hacer. Ya no es lo que yo piense porque mi pensamiento me llevó a vivir mal. Y de ahí me sacaste. Y yo la verdad es que quiero que me vaya bien todos los días de mi vida. Y por sonso que sea, por tonto, por tarado que yo sea, yo sé que tú me ayudarás para que me vaya derechito. No me voy a extraviar de tu mano. Nadie me puede arrebatar de tu mano. Todo lo que yo necesito está escondido en Cristo. ¿Qué dices? Es que yo no sé de dónde voy a encontrar una mujer para casarme. Confía en Él. Es que yo no sé si voy a terminar mis estudios. Tú confía en Él. Es que como quisiera llevarme mejor con mis hermanos. Como quisiera llevarme mejor con mis papás. Para eso es todo esto. Colosenses 2, del 13 al 15. Por eso el título es Cuando estaba sumido en la desesperanza, Jesús me salvó. Y si después de esto vivimos así como desesperanzados, sin esperanza alguna, y decimos, estuvo bonito ese Sergio, se entretiene el muchacho, está chido, ¿no? O dirán, qué aburrido. Si sigues sin esperanza, ruégale a Dios que te ayude a comprender esto, porque esto te vuela la cabeza. Dice así, y muertos estaban a causa de sus delitos y de su condición de paganos. Un pagano es aquel que no hace la voluntad de Dios, que vive completamente en desobediencia. Un pagano es aquel que vive en rebelión. El capítulo 1 y 2 de Romanos empieza a exponer cómo las personas que no conocen a Dios no tienen pretexto, porque dice, toda la naturaleza muestran el poder, la gloria y la esencia de Dios y no tienen pretexto para decir que Dios no existe. Sí saben que existe,
pero dijeron, nosotros somos más inteligentes, nuestra razón es la que nos va a empezar a gobernar y nosotros decidimos no darle la gloria y la honra al Creador, vamos a dársela a los planetas, vamos a dársela al sol, a la luna, vamos a dársela a las cosas creadas. Vamos a erigir a un hombre como si fuera Dios, por aquello de que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza. Sí, pero Dios no es hombre. Dice, y se envanecieron en sus razonamientos y eso los llevó a tronar completamente. Y de ahí se deriva toda la maldición, toda la degeneración en la cual vivimos al día de hoy. Y el pensamiento de los hombres es de continuo el mal. Y cuando se habla de los judíos dice, pero ¿tú qué? Tú tienes la ley y dices, yo aquí, mira, papita, aquí la entiendo y yo soy aquel, yo me la sé. Dice, pero tú que dices que no es de codiciar, codicias. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. O sea, solamente la tienes aquí, aquí, aquí. Y piensas que guardándola, y piensas que porque eres heredero de la ley mosaica, ya eres hijo de Dios. A Jesús le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre, nuestro padre Abraham. Y Jesús le dice, su padre Abraham. Si su padre fuera Abraham, no buscarían matarme. Y estaba hablando un judío con otros judíos. Dice, pero la cosa no va por ahí. Eso es un pagano. Alguien que no quiere saber nada de Dios. Dice, y entonces estábamos muertos a causa de nuestros delitos y de su condición de paganos. Así estábamos. Pero ahora, Dios los ha vuelto a la vida con Cristo. Estamos con Cristo, amén. Y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Así agarró el acta de nuestra acusación. Satanás es el gran acusador que siempre te va a decir, eres un inútil, eres un bueno para nada, nunca te vas a poder casar, nunca vas a poder terminar esa carrera, nunca vas a poder superar tu matrimonio, nunca vas a salir adelante, tu mujer ya no te quiere, ya mejor mátate, a ver qué haces, ¿no? O sea, todo lo que Satanás te está diciendo, muchas cosas sí son ciertas y muchas cosas son mentiras. Pero no dejes que te condene. Y dice aquí que todo aquello que te acusa, Jesucristo vino y lo plantó ahí en la cruz. Ahí lo dejó clavado cuando Él estuvo ahí en la cruz. En ese momento, en esas 3 horas de oscuridad en la tierra, el Padre estaba haciendo que todo el pecado universal, pasado, presente y futuro, recayera sobre Jesús. Por eso Él decía, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué dejó de tener comunión Jesucristo como hombre con el Padre, el unigénito con el Padre? Porque ahí estaba recibiendo todo el pecado de la humanidad. ¿Y qué tiene que ver ahora esto con cuando somos hijos de Dios? Hermano, no tienes que ser perfecto. Sí, la Escritura nos dice que vayamos hacia la perfección, pero no se entiende como que vamos a cumplir toda la palabra y ya vamos a levitar. Y por tanto, así como místicos, nos vamos a ir a un monasterio, a una cueva. No es así. Seguimos pecando, hermanos, seguimos cayendo. Nos esforzamos por no caer, pero si caemos, dice la Escritura que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Dice, si caes y te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, porque aquí están clavados. O sea, Él sabía los pecados que todavía ibas a cometer después de convertirte. Entonces tú lo único que tienes que hacer es venir delante de la presencia de Dios, doblar tu rodilla y decirle, perdóname, otra vez la regué y no quiero que esto me aleje de ti. Tú pagaste en aquella cruz y sé que por eso me vas a perdonar, no porque yo sea un cínico. Y eso nos restablece nuevamente nuestra posición con Dios.
a esa posición de amistad. Y termina diciendo así: ha despojado a principados y potestades y los ha convertido en público espectáculo, llevándolos cautivos en su cortejo triunfal. Satanás solamente pudo rasguñarle el calcañar a nuestro Señor Jesucristo, pero lo aplastó, y cuando resucitó, tomó a todos los principados y potestades y los arrastró en un cortejo triunfal. Eso es lo que hacían los romanos cuando vencían a sus enemigos, los arrastraban en un cortejo triunfal. Y eso fue lo que Jesucristo hizo. Arrastró a Satanás y a todos sus principados y potestades. Él está debajo de tus pies, hermano, porque Cristo está en ti. Cristo está en nosotros. Porque eso fue lo que Él hizo. Y ahora sí, ya nada más por último, vámonos a Isaías 53, para que nos quede ya bien claro, bien remachado todo esto. Isaías 53, y ya con esto ya terminé. De veras que sí, ya terminé. 53, 4 y 5. Por eso es que la Escritura dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios tenían que ver con un corderito, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, y todo prefiguraba hacia Cristo. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué llevó Él? Nuestras enfermedades. ¿Estás enfermo? Nos ha enseñado el pastor una cosa: lucha por tu enfermedad porque ya fue llevada por Cristo. Entonces no digas, es que quizá no. Hay que luchar y no sé, en toda esa lucha hay años y años y años. No sé, a lo mejor en una de esas Dios nos dice, mira, en tu caso es un aguijón. Pero hay que ser terco, como la viuda que se le presentaba al juez una y otra y otra y otra y otra vez hasta que le dio la respuesta. Así hay que ser de tercos cuando estamos enfermos. ¿Sabes por qué? Porque somos los amados de nuestro Señor. Dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. La vida duele. Hay muchas cosas muy dolorosas en la vida. Pero puedes venir delante de la presencia de Dios y que Él sane tu dolor. O sea, Él no es ajeno a nuestro dolor. De hecho, Él es una persona completamente experimentada en ello. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando estaba siendo crucificado se burlaron de Él y decían, tú que puedes destruir el templo y levantarlo en 3 días, pues a ver, queremos ver. Dice, confío en Dios, pues que lo ayude a ver, vamos a ver, espera, vamos a ver si baja. Mira, está clamando, vamos a ver si baja. Jesús le podía hacer. No lo hizo por ti y por mí. Ahí se esperó hasta el final, una muerte horrenda. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Cuando no conocíamos a Cristo, todas esas rebeliones. Cuando tú vienes y le entregas tu vida a Cristo, es para expiar todas esas rebeliones. Cuando ya estamos con Él y pecamos, Él borra esas rebeliones y nos cubre con su preciosa sangre, que es el nuevo pacto. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hay un Dios iracundo, el Padre, que no permite que su santidad haya sido insultada. Y ahí se despliega ira y todos merecemos el infierno. Todos estamos enjuiciados bajo pecado. Y Él paga el precio y es por eso que dice que tenemos paz. La paz es una bendición que Dios nos da.
no debiéramos de necesitar pastillas para dormir, ni para salir de la depresión. No deberíamos de estar angustiados, afanados. Debiéramos de aprender a descansar en Él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Dice el 3, varón de dolores experimentado en quebranto. Dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo, dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos, hermana. Quiero que medites en tu corazón cómo está tu vida. Esto es personal. Esto es de cada quien.